Haciendo nuestro seguimiento, estamos tratando que Dios no se equivoca en la elección de sus instrumentos. Fíjese qué maravilloso. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene cantidad de miembros. Cada uno de ellos tiene una función que desempeñar, cada uno de ellos tiene una función que desarrollar. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través de los suyos, de sus instrumentos. Y por eso encontramos en el Nuevo Testamento con precisión lo que Dios quiso que hiciera el apóstol Pedro, lo que Dios quiso que hiciera Jacobo, lo que Dios quiso que hiciera el apóstol Pablo. Cada quien tenía precisado su trabajo. Y se requería de un individuo, un instrumento que reuniera un perfil, que tuviera ciertas características para que Dios le presentara la revelación de las cosas finales. Y lo interesante es que Dios no elige a Pedro para eso, para esa revelación. Lo interesante es que Dios no utiliza tampoco a Jacobo, que fue el primer pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Tampoco elige para este trabajo al apóstol Pablo, extraordinario, sino que veíamos que Dios elige a Juan. Juan es el instrumento que Dios elige, que Dios escoge para proporcionarle la revelación de las últimas cosas, nada más y nada menos que el Apocalipsis. Eso es maravilloso. Y estábamos haciendo un pequeño recuento del perfil que tenía Juan, como para ser el instrumento que Dios haya escogido para darle esta revelación. Vamos a retomar esos puntos que vimos la última clase y así continuamos. Bueno, ¿qué características tenía Juan como para que Dios lo considerara propio para proporcionarle la revelación? Bueno, habíamos precisado que fue llamado para ser discípulo y después apóstol. Eso es interesante. No era cualquier individuo. Él tuvo la experiencia de ser discípulo nada más y nada menos que de Cristo Jesús en su ministerio terrenal, y también participó del cambio de discípulo a apóstol, es decir, formó parte de los enviados directamente por parte de Cristo Jesús. Tenía ese punto en su perfil. También tenemos que mencionar que fue uno de los pocos que fueron ilustrados en el ministerio terrenal de Cristo Jesús por él. Eso no lo podía decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es extraordinario, pero él no vivió o no participó de el conocimiento maravilloso y la preparación que el Señor hizo a los 12 discípulos iniciales. Ahí no estaba el apóstol Pablo. Bueno, Juan sí estaba allí. Así que parte de su perfil también era que formó parte de los primeros 12 que fueron ilustrados directamente por Cristo Jesús. Eso fue maravilloso. También dijimos que fue partícipe Juan de algunos eventos en el ministerio de Cristo Jesús que lo hacen único, porque participó de los milagros que el Señor hizo, participó de la resurrección de Cristo Jesús, estuvo presente allí, estuvo presente en su muerte y en su resurrección. O sea, eso lo hace también, gracias hermano, eso lo hace interesante e importante en su perfil. Tuvo que participar todo eso. También participó de la ascensión de Cristo Jesús, esa experiencia maravillosa. Cristo resucita, aparece resucitado por 40 días, asciende a la diestra del Padre y Juan está presente en ese evento. O sea, vea usted cuántas cosas maravillosas. También participó Juan de aquella experiencia en que Cristo Jesús se transfigura ante sus discípulos, 3 de sus discípulos. Y Juan es partícipe de esa experiencia de la transfiguración que Cristo Jesús hace. No todos los discípulos fueron partícipes de esa experiencia, solo Juan, Jacobo y Pedro. Entonces fue un discípulo distinguido en participar de cosas maravillosas que Cristo Jesús hizo. Bien. También Juan fue partícipe directo de la gran comisión. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura.
Y Juan estaba presente ahí cuando recibió el mandato directo. Nosotros sabemos que hay que predicar el evangelio a toda criatura, pero lo sabemos porque lo leemos en la Biblia. Sin embargo, Juan lo recibió, lo escuchó directamente de la voz de Cristo Jesús en su ministerio. Eso lo hace importante. Bien, también participó del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Eso registraron Hechos 2. Nosotros lo leemos y gloria a Dios, todo eso es importante, pero Juan estuvo presente en ese día de Pentecostés cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo por parte del Señor. También participó de esa experiencia. También Juan fue partícipe de la primera iglesia, de la organización de la primera iglesia. Eso lo hace maravilloso. Pensábamos que en nuestros días hay muchos movimientos que le dan demasiada importancia, a formar parte de la iglesia que se forma primero en alguna localidad. Perdón, hermanos. Le dan demasiada importancia a formar parte de una iglesia que fue la primera que se formó en alguna localidad y precisaba, con precisión dijimos, el término PIB, Primera Iglesia Bautista de. Entonces, hay hermanos que de alguna manera se enaltecen un poquito cuando se les pregunta a qué iglesia pertenecen. Yo pertenezco a PIB, tal lugar, Primera Iglesia Bautista de tal lugar. Y bueno, eso de alguna manera es importante, formar parte de la primera iglesia que se forme en alguna localidad. Bueno, Juan fue participante de la primera iglesia que se formó no solamente en la localidad de Jerusalén, sino la primera iglesia de todo el mundo. O sea, de Jerusalén empezaron a formarse las demás iglesias. Esa fue la primera iglesia de Cristo, la primera iglesia local. Juan fue partícipe directo de la primera iglesia de Cristo Jesús. Eso es maravilloso también por parte de Juan. También Juan fue partícipe de la elección de los primeros diáconos. Fíjese. Bueno, si formó parte de la primera iglesia en Jerusalén, se sobreentiende que cuando se va organizando y empiezan a considerar los diáconos, Juan estuvo presente para la elección legal, formal de los primeros diáconos. Eso también lo hace distinguido. Juan también fue partícipe de los primeros problemas doctrinales que enfrenta la iglesia. La iglesia empieza, parece que todo es alegría, recordando la muerte y resurrección de Cristo Jesús, victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, parece que todo va muy bien, pero tarde que temprano la iglesia se tiene que enfrentar a los primeros problemas doctrinales. Empezaron a considerar unos una cosa, otros otra, y Juan está presente en la resolución de los primeros problemas doctrinales que tuvo la iglesia. ¿Cuál fue el primer problema? Judíos convertidos a Cristo empezaron a enseñar que los gentiles que se convertían a Cristo, para ser verdaderamente salvos, no solamente tenían que recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, sino también se tenían que circuncidar. Vea usted, ese fue el primer problema. El primer conflicto doctrinal que la iglesia tuvo que experimentar fue ese. Judíos convertidos a Cristo que decían, los gentiles que se convierten a Cristo para ser verdaderamente salvos, también tienen que ser circuncidados. Entonces unos decían que sí, otros decían que no. Tuvieron que hacer el primer concilio para saber qué era lo correcto. Bueno, en ese primer concilio hubo gente importante, ¿sí? Estuvo Pedro, estuvo el apóstol Pablo ya allí. Jacobo era el pastor de Jerusalén, tuvo que estar presente. Entonces vean ustedes, vemos algo interesante. Cuando se encuentra el primer problema doctrinal que la iglesia debe de precisar, ¿cómo lo resolvieron? Es interesante que no se juntaron, todos ellos importantes, y no dijeron, pues vamos a pedirle a Dios que nos dé un sueño para ver qué es lo correcto. Fíjense que eso es interesante,
Porque hoy en día muchas iglesias, cuando tienen problemas doctrinales, lo quieren resolver por medio de sueños. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos diga qué es lo correcto y vamos a pedirle a Dios que nos dé sueños, de tal manera que hay iglesias que basan sus doctrinas, sus creencias, no en lo que dice la Biblia, sino en lo que soñaron. Gracias. Entonces, eso es un problema. Basar las doctrinas, basar la enseñanza que la iglesia tiene por medio de sueños no es correcto. Eso es incierto. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo en algo si nos basamos por sueños? Si se levanta un hermano, hermano, yo soñé que esto es así. Se levanta otro hermano, hermano, no, yo soñé que esto es así. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con algo abstracto? No se puede. Las doctrinas bíblicas, las doctrinas que la iglesia cree, no son consideradas por medio de sueños. Dios no se maneja de esa forma en los aspectos doctrinales. No estoy diciendo que Dios no dé sueños, lo que estoy diciendo es que las doctrinas no se dan por medio de sueños, sino por el estudio sistemático de las Escrituras. Tiene que tener base y consistencia escritural, teológica, exegética, etc. Entonces, se enfrentan a este problema, algo interesante. No dicen, pues cada quien que lo resuelva o cada quien lo que quiera creer. Se reúnen los más importantes de la época, está Pedro, está Pablo, está Juan, se reúnen los más importantes, los de más experiencia, los que estuvieron con Cristo, se reúnen todos ellos para resolver el problema. Qué extraordinario. Entonces, repito, nadie dice, vamos a ver qué sueño nos da el Señor para resolver. No. Tampoco echan mano del carismatismo actual que dice, esto es así porque yo siento que es así. Dios me hace sentir que es así. Entonces, eso es abstracto también. Un hermano que dice, yo creo que la salvación se da de esta forma porque Dios me lo hace sentir, eso es absurdo. Tenemos que precisar, la salvación se da de esta forma porque la Biblia enseña así, 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 así. Nuestra doctrina no es según lo que sentimos. Nuestra doctrina es según lo que dice la Biblia. Eso es algo preciso. Entonces vemos algo extraordinario porque lo resuelven escrituralmente. Al terminar el concilio ya precisan la solución, reconocen que la respuesta que van a dar ante ese conflicto, ellos lo consideraron mediante pruebas, situaciones, testimonios, pero también dicen, nos ha parecido bien y también al Espíritu Santo. Es decir, que reconocen que fueron guiados por el Espíritu Santo para dar la solución al problema. Qué importante. Otro detalle interesante, porque dicen, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Quiere decir que también cuando hay problemas, algunos hermanos quieren resolverlo por sí, aunque sea escritural, pero no ponen el problema en las manos de Dios. No piden a Dios que Él les guíe en la solución. Aquí encontramos que ellos dicen, nos ha parecido bien a nosotros, pero también al Espíritu Santo. O sea, no olvidaron pedirle a Dios su guía para la solución al problema. El catolicismo romano quisiera leer en el libro de los Hechos, Hechos 15, el catolicismo romano quisiera leer que cuando termina el concilio y van a dar la declaración del asunto, el catolicismo romano quisiera leer que Pedro se levanta y dice la solución. Sin embargo, no es Pedro el que lo hace, sino Jacobo. Y Jacobo es el que al terminar el concilio, ni Pedro ni Pablo son los que precisan el resultado, aunque ellos son extraordinarios, el que lo hace es Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo era el pastor de Jerusalén, le dan su lugar. Él es el líder principal de la iglesia de Jerusalén y por eso es que Jacobo y no Pedro y tampoco Pablo es el que precisa cuál es la solución al problema doctrinal. Jacobo ocupa su lugar. Bien. El Señor les había precisado la gran comisión y de predicar el evangelio a toda criatura, pero la iglesia no lo había hecho. Además, yo sé que es criticable esto, que no haya cumplido con la gran comisión en sus inicios, pero
Pero cuando veo el contexto también creo que hay cierta justificación humana. Tan solo vea, en todas las iglesias locales, cuando el pastor avisa a la iglesia y les dice: hermanos, el siguiente culto, el siguiente domingo no voy a poder estar, una eventualidad, lo que sea, no voy a poder estar. Cuando anuncia el pastor principal en una iglesia que no va a estar el siguiente culto, muchos no vienen al culto. En nuestros días. Es decir, los líderes tienen algo especial que Dios les ha dado, no cabe duda, que la iglesia, humanamente hablando, pues sí tiene sus preferencias. La iglesia, humanamente hablando, dice: bueno, va a estar el pastor, creo que va a haber algunos detalles de importancia que si no estuviese. Entonces por eso muchos hermanos, cuando el pastor avisa que no va a estar, no vienen. Es algo desafortunado, no debiera de ser así. La iglesia debiera congregarse, esté el pastor o no. El pastor no es Dios. Pero bueno, hay una justificación humana, hay un reconocimiento tal al pastor, al primer liderazgo, que por eso suceden esas cosas. Bueno, ahora, imaginémonos si eso pasa en las iglesias actuales con los líderes actuales. Imagínense pertenecer, primero, punto número 1, pertenecer a la primera iglesia, Jerusalén. Pertenecer a la iglesia en Jerusalén. Pertenecer a la iglesia donde se congregan los discípulos que estuvieron directamente con Cristo Jesús. Pertenecer a la primera iglesia en donde el pastor es nada más y nada menos que Jacobo. O sea, esa iglesia era especial, de manera que los que se congregaban pues lo hacían por muchas razones, pero una de ellas es que estaban gente muy importante espiritualmente hablando en esa congregación. Y además Pedro predica, y su primer mensaje es maravilloso, que la Biblia nos precisa que se convierte en 3,000 personas. Es decir, hay un avivamiento maravilloso al inicio de la iglesia, extraordinario, que diríamos que todos quieren estar en ese lugar. Diríamos que todos se sienten importantes estar en Jerusalén y estar congregados donde hay gente importante espiritualmente hablando. Pues todos están cómodos ahí. Imagínense escuchar directamente los mensajes de Pedro, los mensajes de Jacobo, los mensajes de Juan. O sea, eso era maravilloso, no cabe duda. Aunque no eran Cristo, pero estuvieron con Cristo. Entonces eso lo hacía especial, de manera que se olvidó la primera iglesia en Jerusalén, se olvidó de la gran comisión. El Señor les había dicho: después de recibir el poder de lo alto, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ya habían recibido esa bendición, pero se les había olvidado la gran comisión. Pues estaban todos contentos en Jerusalén, disfrutando de la presencia de los discípulos, disfrutando de ser parte de la primera iglesia en Jerusalén, todo maravilloso. Pero Cristo Jesús les había precisado que tenían que ser testigos hasta lo último de la tierra, y no lo querían hacer. Estaban muy cómodos sentaditos en Jerusalén, la iglesia primera, todo. Y entonces Cristo Jesús tiene que hacer un movimiento. No quieres ir a hacer la gran comisión, te voy a forzar para hacerlo. No quieres salir a evangelizar, no quieres salir a compartir el evangelio como yo te ordené, entonces te voy a presionar para que lo hagas. Y entonces el Señor presiona a la iglesia en Jerusalén con una primer persecución. Entonces Dios levanta judíos, autoridades, para que persigan a la primera iglesia a muerte. Y entonces cuando la iglesia empieza a sufrir su primer persecución, tienen que huir, la mayoría huye de Jerusalén, la persecución está terrible, y tienen que huir. A donde quiera que huyen, empiezan a hablar de Cristo. Vea usted, no quisieron atender, no quisieron cumplir la gran comisión cuando todo estaba en paz. Pero como era el objetivo del Señor que se predicara el evangelio a toda criatura, entonces presionó a la iglesia. ¿De qué manera? Permitiendo que fuera perseguida para que lo hiciera. ¿Por qué tenemos que esperar a que el Señor tome acción duras para nosotros para que hagamos caso a lo que el Señor nos manda? ¿Por qué no podemos hacer caso a
al momento que el Señor nos ordena hacer las cosas. Todo aquello que el Señor nos ordena hacer y sabemos que hay que realizarlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué la mayoría de las veces lo tenemos que hacer hasta que el Señor nos presiona de una u otra forma? A veces con lo que más queremos, a veces con lo que más nos duele, para presionarnos a cumplir. ¿Por qué tenemos que esperar? Bueno, entonces Juan, su perfil, estamos hablando de eso, también fue participante de la primer persecución que la iglesia tuvo. Uf, qué terrible, amados hermanos. ¿Y qué diferencia? Porque hoy en día la mayoría de las iglesias ya no sufre. Hoy en día la mayoría de la iglesia ya no es perseguida. Yo creo que por eso está la iglesia en un dormitar espiritual terrible. Porque la iglesia en nuestros días vive una posición muy cómoda. Salimos de casa, venimos al culto, nos sentamos, cantamos, escuchamos el mensaje, nos regresamos. La mayoría en nuestros días no sufre por Cristo. Es muy cómodo ser cristiano en nuestros días. Y a mí me parece que esa comodidad, precisa pues no cumplir con el Evangelio, no cumplir con la gran comisión. La iglesia en general está dormitada. Y cuando a la iglesia se le precisa o se le presiona, hermanos, vamos a evangelizar, pocos van, pocos lo hacen. La iglesia no quiere seguir cumpliendo con la gran comisión, esa es la realidad. Ni la oración, ni la gran comisión. Es impresionante, las iglesias en nuestros días ni quiere orar, ni quiere cumplir la gran comisión. Los cultos de oración son los menos asistidos. Es más, hay iglesias que mejor los quitaron porque nadie va. Es triste, la iglesia no ora. Y la gran comisión tampoco. Nadie lo quiere hacer, nadie quiere compartir de Cristo. Solo queremos cantar, solo queremos venir, sentarnos, participar del culto, irnos y vivir un cristianismo fácil. Bueno, así más o menos la iglesia en Jerusalén empezó. Todos contentos, todos felices, pero el Señor había dado una orden, la gran comisión. El Señor permite la primera persecución para que al ser perseguidos huyan de Jerusalén y a donde quiera que vayan, ahora sí tenían que compartir el Evangelio. Bien, seguimos. También Juan fue partícipe de la destrucción del templo en Jerusalén. La historia nos dice que fue destruido por Roma el 70 después de Cristo. Se cumple la profecía que Cristo Jesús precisó. Le mostraron el templo, un lugar extraordinario, y le dijeron a Cristo Jesús, mira qué hermoso. Y Cristo Jesús hace una profecía extraordinaria y dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? ¿Quién creería eso? Bueno, el 70 después de Cristo se cumple la profecía que Cristo Jesús dijo. Roma vence a Jerusalén, a los judíos, destruye Jerusalén, destruye el templo de Herodes y solo deja en pie un muro. Ese muro que deja en pie no es que Roma no lo haya podido haber destruido, que no haya podido hacerlo, no. Algunos consideran, que dejó en pie ese muro porque ya no pudo derribarlo. No. Roma tenía mucho poder para hacerlo. Lo que pasa es que Roma tenía el hábito de que cuando peleaba con sus enemigos y los vencía, dejaba en pie algo de ellos como un trofeo de su victoria. Entonces Roma vence a los judíos, destruye Jerusalén y destruye el templo y deja no del templo sino de alrededor del templo, el muro que circundaba el templo, deja en pie un muro como un trofeo de su victoria sobre los judíos. Al paso del tiempo hasta nuestros días ese muro se ha nominado el muro de los lamentos, que es donde van los judíos a orar. Pero es el 70 después de Cristo. El Apocalipsis se escribe más o menos el 96 después de Cristo. Quiere decir que Juan fue partícipe directo de la destrucción del templo de Jerusalén. A fuerzas que tuvo que haber estado allí. Entonces vea usted su perfil extraordinario. El 70 después de Cristo, Roma precisa
la expulsión de los judíos de su patria, so pena de muerte al que se quedara, y empieza la diáspora judía, la dispersión de los judíos por todo el mundo. Juan también es partícipe directo de lo que Roma establece, de la diáspora. Juan fue partícipe directo de la diáspora. Todas las iglesias han sufrido cosas. A Juan le tocó sufrir las primeras persecuciones, las primeras herejías, pero también las primeras divisiones. El apóstol Pablo se divide de Bernabé, cada quien toma su camino, y Juan es partícipe entonces, Juan es partícipe de las primeras divisiones en las iglesias. Uno tiene la idea que en la iglesia no hay divisiones o no debiera de haberlas. Uno tiene la idea de que en las iglesias todo es paz y felicidad. Por muchas razones, por diversas causas, no siempre es así. Y por diversas causas, a veces la mejor solución es una división. Abraham, Dios le llama para salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El mandato era irse de su tierra y de su parentela, pero Abraham no obedeció al 100%. La Biblia dice que va su padre junto con él y se lleva también a su sobrino Lot. Cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, solo se debería haber ido con Sara, su esposa. Abraham, su salida no la obedeció al 100%. La Biblia dice geográficamente va al norte para ir a la tierra prometida, y subiendo al norte inmediatamente en Harán, Dios le quita la vida a su padre. Se queda solo con Lot, y de ahí sigue su viaje hasta llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Qué habrá sentido Abraham? Escuche bien, cuando empiezan a tener problemas Abraham y Lot. Los criados de Abraham empiezan a pelear con los criados de Lot porque no alcanzan los pastos y empiezan a discutir ya de una manera familiar. Yo creo que Abraham ha de haber pensado: bueno, eso me pasa por no cumplir al 100. Dios me dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Lot no tenía nada que hacer en el viaje, pero Abraham se lo llevó. Habrá tenido sus razones para llevárselo, pero no debía de haberlo hecho. Y entonces, por no obedecer al 100% a Dios, tarde que temprano eso le crea dificultades y empieza a tener problemas con Lot, al grado de que tratan de arreglar el asunto, no hay posibilidad, no se arregla el asunto. Y entonces Abraham tiene que tomar la iniciativa y se acerca donde Lot y le dice: ¿sabes qué, Lot? No debemos pelear porque somos parientes. Fíjese lo que le dice Abraham, ¿eh? No debemos de pelear porque somos parientes. Eso es lo que debiéramos de decir o hacer con los pleitos familiares. En la misma iglesia hay hermanos que tienen problemas familiares. La mamá no se habla con la hija desde hace meses. El papá no se habla con el hijo desde hace años. Los hijos como hermanos tienen años que no se hablan entre ellos y son hermanos en la carne. Y Abraham toma la iniciativa y le dice a Lot: no debemos pelear porque somos parientes. Hermanos, ¿por qué no ir donde el familiar? Si es hijo, si es hija, tiene tiempo que no se habla con sus padres, ¿por qué no ir donde sus padres? Y, papá, perdóname, mamá, perdóname. ¿Cómo podemos estar así? Entre hermanos en la carne no se hablan por meses, por años. Dificultades. ¿Por qué no tomar la iniciativa como Abraham? No es bueno que peleemos, somos parientes. Pero como no hubo solución alguna, el último punto de solución de Abraham fue: no debemos pelear, somos parientes. Pero si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. O sea, ya había Abraham tratado de arreglar el asunto por todos los medios posibles, no se arreglaba. Lot no era un hombre espiritual, no había arreglo. Y la última solución que Abraham le da es: si tú te vas a la derecha, pues yo me voy a la izquierda, ni modo, una división, una separación.
No era lo más recomendable una división, pero era la última solución, no podían arreglar el asunto. Bueno, ese es el caso de Abraham con Lot, se dividen, se separan. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento un caso interesante por parte de Pablo, como decíamos. Igual el Espíritu Santo en una oración precisa: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he asignado. Solo con precisión Pablo y Bernabé, la obra misionera. Pero a ellos se les ocurre llevarse también a Marcos. El Espíritu Santo no dijo: apártenme a Pablo, a Bernabé y a Marcos. No, solo dijo a Pablo y a Bernabé. Pero a ellos se les ocurrió, se les hizo fácil llevarse a Marcos, cuando Dios no había dicho nada de Marcos. Parecía que no pasaba nada. Hicieron su primer viaje misionero, regresan y empiezan los problemas. Bernabé le dice a Pablo: vamos a hacer esto otro. Y Pablo dice: no, mejor esto otro. Y empiezan a pelearse. Y entonces se dividen. Bernabé se va con su familiar, que era Marcos, y Pablo tiene que tomar ahora a otro colaborador, Silas, y entonces se tienen que dividir. No hubo otra. Juan entonces fue partícipe directo de las primeras divisiones. Divisiones congregacionales, divisiones entre apóstoles, divisiones entre misioneros. Juan tenía una vasta experiencia de todo lo que había sucedido en la iglesia inicial. Vea qué terrible. Ahora, para concluir esta parte, no quisiera quedar al aire. Cuando hay divisiones, es difícil saber quién tiene la razón cuando hay divisiones. Por ejemplo, cuando Abraham se divide de Lot, se separan, es difícil saber quién tiene la razón. Quizás los amigos de Lot, quizás le dieron la razón a Lot. No, Lot tiene la razón. Y quizás los amigos de Abraham le dieron la razón a él. No, Abraham tiene la razón. Era difícil precisar quién tenía la razón en esa división. Pero ¿sabe qué? El tiempo, al pasar el tiempo, puede uno percibir quién tiene la razón en las divisiones. Y al paso del tiempo podemos percibir, humanamente hablando, que Abraham tenía la razón y no Lot. Aún inmediatamente que se separan, Dios habla con Abraham y Dios le dice a Abraham: mira todo lo que está a tu alrededor, te lo voy a dar a ti y a toda tu descendencia. O sea, Abraham tenía la razón y no Lot. Pero humanamente, hasta que pasa el tiempo, puede percibirse quién tiene la razón en las divisiones. Igual cuando Pablo se separa, se divide de Bernabé, los que siguieron a Bernabé seguramente pensaron que él tenía la razón. Los que seguían a Pablo seguramente pensaron que Pablo tenía la razón. En el momento de la división es difícil saber quién tiene la razón. Pero al paso del tiempo se puede percibir. Y podemos percibir, la Biblia ya no vuelve a hablar más de Bernabé y de Marcos. Pero la Biblia sigue hablando de Pablo y sus viajes misioneros. Quiere decir que el que tuvo razón fue Pablo. Cuando en una iglesia hay división y en el momento del conflicto es difícil precisar qué grupo tiene la razón. Pero al paso del tiempo, el Señor nos permite vislumbrar, al paso del tiempo, cuando hay divisiones familiares, divisiones matrimoniales, divisiones congregacionales, al paso del tiempo el Señor nos permite vislumbrar qué parte tenía razón. Al principio, al momento del conflicto, es bien difícil a veces saber quién tiene la razón, pero el paso del tiempo. Bien. Hablamos respecto a las primeras herejías o a la primera herejía, el primer conflicto doctrinal que participó Juan, pero ese no fue el primer conflicto, ni el único. Ese no fue más bien el único conflicto. Hubo un montón de conflictos doctrinales que siguieron al Concilio de Jerusalén y Juan fue partícipe de eso. Muchos empezaban a levantar, a decir Cristo Jesús no era Dios, solo un humano. Otros decían, bueno, era humano o era Dios, él se convertía en humano o en Dios cuando le convenía. Fíjense un montón de doctrinas que empezaron a considerar. Otros decían el Espíritu Santo no es Dios. Otros decían Cristo Jesús es el Mesías pero no es Dios. Había separación. Una cosa es el Mesías, decían, y otra cosa es que sea Dios. Y empezaron a haber un montón de doctrinas erradas. O sea,
Hechos 15 solo es el primer problema que tuvieron, pero no fue el único. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ha vivido un montón de tratar herejías con las iglesias. Una experiencia vasta que tenía Juan. Las primeras herejías, algunas de ellas las seguimos teniendo en nuestros días con otro nombre, pero las seguimos teniendo. Todavía tenemos en las iglesias evangélicas hermanos que creen que Cristo Jesús solo era hombre y no era Dios. Otros que creen que solo era Dios y no era hombre. Otros que creen también que tenía el poder para transformarse en hombre cuando quería o transformarse en Dios cuando quería. O sea, un montón de cosas raras. Otros que no creen en la Trinidad de Dios. Esos problemas que tenemos ahora son los mismos que la iglesia empezó a tener desde sus inicios. Y a Juan le tocó participar de las primeras herejías, los primeros conflictos que la iglesia tuvo. Bueno, vean ustedes la experiencia que tenía Juan entonces. Vean su Biblia, San Juan 21, 20 al 23. Este pasaje tuvo un montón de interpretaciones interesantes. Cristo Jesús ha resucitado, ha restaurado al apóstol Pedro que le había negado. Pedro ya está contento porque el Señor le ha vuelto a recibir. Todo felicidad. Cuando Pedro se halla perdonado por Cristo Jesús, después de que le negó, la condición del corazón de Pedro está enaltecido para bien, desde luego, se siente cómodo, ya no se siente con esa carga, el Señor le ha perdonado, el Señor le ha restaurado y Pedro ya se siente feliz. Pero estando ya Pedro restaurado, se siente tan feliz y tan cómodo que a veces pierde la visión. Y está Juan allí. Y cuando Pedro se siente tan restablecido con Cristo y de repente voltea y Juan está allí, se siente altivo y le dice Pedro a Cristo: Señor, ¿y qué hay de este? Fíjense, es impresionante. Pedro está recién restaurado y ya está hablando así. Ya se siente tan cómodo, restaurado, perdonado por el Señor. Voltea y ahí está Juan y Pedro le dice a Cristo: Señor, ¿y este qué? ¿Qué hay de este? Por eso dice el pasaje, lo leo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Lo pone en su lugar el Señor. Entonces Pedro voltea: Señor, ¿y qué de este? Y Cristo Jesús lo aterriza y le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Otra traducción: ¿a ti qué te importa lo que yo hago? Tú sígueme. Fíjense lo que le dice: ¿qué a ti? Tú sígueme. O sea, a veces nos preocupamos más por lo que el Señor haga con los otros que lo que el Señor haga conmigo. Qué tremendo es esto. Por eso Cristo Jesús lo aterriza y le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Tú sígueme. O sea, cada quien, yo voy a tratar con cada quien como yo quiera. Preocúpate por ti. Lo que yo voy a hacer contigo, sígueme tú. Lo que yo vaya a hacer con el otro no te interese, yo voy a tratar con él. Entonces somos dados a actuar como Pedro. Tan solo en las predicaciones, cualquiera que se para a predicar y hay exhortación, la mayoría de las veces escuchamos la exhortación y no somos capaces de recibirla. Decimos: ay, esta palabra que están diciendo, qué bueno que está el hermano porque es para él. O escuchamos un mensaje de exhortación terrible y no nos lo apropiamos. Creemos que es para la hermana, el hermano, o decimos: qué bueno que ahora vino mi esposa para que le den duro, y empezamos a considerar.
y nos parecemos a Pedro. Y el Señor nos dice con precisión, si yo quiero tratar con Él como yo quiera, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Hay hermanos que se preocupan más por terceros que por sí mismos. Hay hermanos y hermanas que se preocupan más por familias de los otros que su propia familia. Hay hermanos que, como dijéramos aquí en México, son candil de la calle y oscuridad de su casa. Porque hay hermanos que están evangelizando otras personas y está bien, pero no evangelizan a sus propios hijos. Hay hermanos que están exhortando y aconsejando para bien a otras familias, pero su familia propia es un desastre. Nos parecemos a Pedro y solucionamos problemas de terceros y no los nuestros, y solucionamos problemas de otras familias y no la nuestra, y solucionamos problemas de otras iglesias y no la nuestra. No somos mejores que Pedro. Y en ocasiones necesitamos que el Señor nos aterrice y nos precise nuevamente, tú sígueme, punto, lo que yo quiera hacer con el otro es mi problema, tú sígueme. Y entonces vea lo que se interpretó de esto cuando Cristo Jesús dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cómo se interpretó? Vea, este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Vea usted, esas palabras se empezaron a malinterpretar. Cuando Cristo Jesús le dijo a Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, se empezaron a hacer comentarios, a creer que Juan no iba a morir. Por este comentario, o sea, se empezó a malinterpretar. Y empezaron a considerar, no, es que Juan no va a morir, porque el Señor dijo esto y esto y esto, se malinterpretó. Pero además empezó a ver cosas raras en Juan, como persona, como individuo, que pareciera que era verdad que no iba a morir. Cuando Cristo Jesús dijo esto a Pedro, se empezó a malinterpretar. Unos creían que sí, otros que no, y bueno. Pero el problema se acrecienta posteriormente. Ya empiezan a morir los discípulos, mueren todos y el único que queda es Juan. Mueren todos los discípulos ya y solo queda vivo Juan. Entonces la creencia, la mala interpretación de haber pensado que Juan no moriría, todavía se acrecienta más esa postura, porque ya murieron todos los discípulos y solo queda Juan, y muchos empezaron a creer, efectivamente, Juan no va a morir. Juan fue perseguido terriblemente, maltratado terriblemente por Roma y no murió. Y entonces la iglesia empezaba a considerar, a mí me parece que de veras no va a morir, pues todo lo que ha sufrido y no muere. La historia dice, recomiendo que leamos el libro de los mártires de John Fox, no de Vicente Fox, de John Fox, el autor. Es un libro histórico que recopiló las persecuciones y la forma en que murieron personajes interesantes o importantes en la historia de la iglesia. La Biblia no nos dice cómo murieron algunos discípulos. John Fox hace una recopilación histórica de cómo murieron cada uno de ellos. Entonces vale la pena, aunque no podemos creerlo al 100%, pero un porcentaje vale la pena considerarlo. Entonces, esto que voy a decir no está en la Biblia, pero los historiadores precisan que en algún momento Juan ya era un dolor de cabeza para las autoridades. De manera que la historia dice que toman a Juan, ya grande de edad, porque ya han muerto todos los discípulos, toman a Juan y lo meten a un tambo de aceite hirviendo. Podemos imaginarnos eso. Oiga, a veces está la mujer, el varón en la cocina, se quema tantito y hay mujeres que hasta lloran porque se quemaron con el cerillo. O sea,
Qué terrible, hermanos, qué terrible, no cabe duda, que quemarse cualquier parte del cuerpo es terrible, pero lo que hicieron con Juan, las autoridades romanas, de un tambo con aceite hirviendo y meter a Juan allí adentro. Cualquiera podríamos pensar, no, pues ahí quedó Juan, ya se murió. Para sorpresa de las autoridades romanas y de todos, Juan no se muere. Pero ahora podemos imaginarnos, sacan a Juan ya después de haberlo metido al tambo de aceite hirviendo. Podríamos imaginarnos cómo está de desfigurado. Terrible. O sea, viejo de edad y desfigurado porque fue metido al tambo de aceite hirviendo. Era un monstruo, físicamente hablando. Pero aún con todo y eso, todavía esa experiencia provocó que muchos siguieran pensando, es que no va a morir. La mala interpretación de las palabras de Cristo Jesús, a Pedro, si yo quiero que él viva hasta que yo venga aquí a ti, lo malinterpretaron y pensaron, Juan no va a morir. Y como todo eso que estoy contando pasó con Juan, todavía se acrecentaba más la creencia de que Juan no iba a morir. Y entonces a Roma se le ocurre algo y dice, bueno, ¿pero qué hacemos con este que no se muere? Y ellos la última solución fue, lo vamos a enviar a la isla de Patmos. Lo vamos a desterrar. Era como hace algunos años a las Islas Marías, pues. Entonces Roma pensó, la solución es enviarlo a la isla de Patmos, a que se muera ahí ya. A la isla de Patmos eran enviados los malhechores más terribles. A la isla de Patmos eran enviados los enfermos terminales más terribles, ahí que acabara su vida. Entonces Roma pensó, hay que enviarlo a la isla de Patmos y ahí a que se muera. Fue la solución que le dieron. Ahora, estoy contando todo esto por lo siguiente. ¿Qué habrá pensado Juan? ¿Qué habrá sentido Juan para esa etapa de su vida? Ya vimos el perfil de todo lo que vivió, pero ahora estamos llegando al punto de Juan viejo, Juan desfigurado por el aceite hirviendo, con los achaques de la vejez, amados hermanos. Todo se le juntó. Las persecuciones de la iglesia, pareciera que todo era contrario, pareciera que todo era negativo para Juan. Humanamente a mí me parece que Juan estaba tan deprimido, humanamente me parece que Juan estaba tan triste, Juan estaba tan desanimado, me parece, y luego el colmo, ser enviado a la isla de Patmos para su muerte segura. Y yo creo que Juan estaba tan deprimido por la situación. La mayoría de los que llegan a viejos y cuando empiezan a vivir los achaques terribles de la vida misma, muchos hermanos viejos que me ha tocado estar cuando mueren me dicen, hermano, yo le pedí a Dios que me llevara antes de la vejez y antes de sufrir tanto los achaques. Y qué difícil. El mismo Moisés precisa en el Salmo que escribe que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Moisés mismo lo escribe. La vida del ser humano 70 años y los más robustos 80, y luego dice, con todo, los más robustos 80, con todo es trabajo y aflicción y cosas terribles. Ahora, en ese mismo contexto, imagínese Moisés diciendo que los más robustos 80 años de edad, y con todo y eso tienen ya sus problemas terribles. Ahora imagínese usted, Moisés vivió 120 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y sus últimos 40 años de vida fue cuando Dios lo envía a sacar al pueblo de Egipto. O sea, Moisés sirvió 40 años a Dios, nada más y nada menos que sus últimos 40 años, de los 80 a los 120 años de edad, fue que Moisés sirvió a Dios. ¿Qué le parece?
Eso es interesante porque tenemos la idea, Moisés sirvió a Dios, y tenemos la idea, el joven, el adulto, el maduro. No. Moisés, el servicio que Dios hizo, que Moisés hizo para Dios, lo hizo de los 80 años de edad a los 120. O sea, los achaques de la vida, de la vejez. De por sí, achaques de la vida, de la vejez. Y luego el comportamiento del pueblo de Israel siempre batallando con los judíos. O sea, pobre Moisés. Pero retomo el punto. Hay hermanos que consideran, es que ya no puedo hacer nada porque ya estoy viejo. ¿Cuántos años tiene? 30. Oye, hermano. O sea, otros hermanos un poquito más grandecitos, 35, 40. Y entonces dicen, no hermano, pues es que yo ya no puedo hacer nada. Eso es para los jóvenes, servir a Dios para los jóvenes. Oiga, y Moisés empezó a servir a Dios a partir de los 80 años de edad. No hay justificación para nadie en la iglesia para no servir a Dios. La edad no es justificación. En el Instituto Selam hemos tenido alumnos muy jóvenes y también alumnos muy grandes. En el estado de Hidalgo tuvimos un curso de pastores extraordinario hace años y ha sido nuestro alumno más longevo. 96 años de edad empezó a estudiar este hermano. Tenía 96 años de edad y yo recuerdo que cuando se inscribió me dice, hermano, pues voy a ver qué puedo hacer, tengo 96 años, pero yo quiero estudiar. Ven, qué bonito, qué bonito. 4 años y el hermano terminó, iba a cumplir 100 años de edad. Y cuando iba a cumplir 100 años de edad, cuando ya estaba a punto de graduarse, me dice el hermano, ya casi 100 años de edad. No fue el mejor alumno, pero tampoco el peor. Y tenía 96 años de edad cuando empezó a estudiar. Y me dice, ya a punto de graduarse, me dice, hermano, yo me siento ya muy mal físicamente, pero le he pedido a Dios que me permita graduarme. Pues va a ser maravilloso. Y ya después, si quiere dejarme una semana de vida, pues ya después que me lleve el Señor. Pero yo le estoy pidiendo que me permita graduarme. Hermanos, vamos a hacer la graduación. Él está allí, obviamente cuando recibe sus documentos, el hermano estaba así por la vejez, pero cuando recibió sus documentos se puso así. ¡Qué maravilloso! Y todos un reconocimiento, no cabe duda. A la semana me llaman por teléfono, murió el hermano. Habló proféticamente. Su oración a Dios fue, Señor, permíteme graduarme y si después de una semana me quieres llevar, llévame. A la semana murió. Bueno, lo que quiero decir es que no hay justificación por la edad. O yo diría, es una vergüenza para el joven o adulto que no quiere estudiar por cualquier pretexto cuando hay viejos que sí lo están haciendo. Es una vergüenza para el joven. No hay justificación para la edad. Entonces, Juan está viejo con los achaques y cosas terribles, seguramente deprimido, como acabo de explicar. Y luego, para colmo, lo envían a la isla de Patmos. Juan no sabía qué seguía de su vida. Cualquiera podría decir, pues, es un trapo que ya no sirve para nada. Y fue a dar a la isla de Patmos. Y Juan no se imaginó que Dios tenía preparado algo especial para él. Estando en la isla de Patmos, el Señor le da la revelación del Apocalipsis. Tenía que vivir todo lo que vivió, tenía que experimentar todo lo que experimentó, tenía que sufrir todo lo que sufrió para poder comprender al 100 la revelación que el Señor está dando por el Apocalipsis. No la hubiera podido digerir, considerar si la hubiera recibido antes. Tenía que pasar todas esas eventualidades para después recibir el mensaje maravilloso de las últimas cosas. ¿Qué aliciente para Juan? Los achaques de la vida, la persecución, el sufrimiento como cristiano, todo pareciera que el diablo había ganado, parecía que el mal había vencido al bien, parecía que no había remedio.
Y sin embargo el Señor le empieza a mostrar la revelación del Apocalipsis, el final de todas las cosas, el final del diablo, su estado eterno, el final de la iglesia, maravilloso, la venida de Cristo ya no como el Cordero, sino ahora como el Mesías glorioso, ahora como el león de la tribu de Judá, venciendo a sus enemigos, el final de Roma, el final de los enemigos de la iglesia en la historia, el final de todas las cosas. Todo eso fue un aliciente para Juan. Lo merecía. Estaba tan afligido por la obra de Dios que cuando ahora recibe la revelación del Apocalipsis, no cabe duda que ha de haber estado muy contento, sabiendo el final. Pareciera que los malos habían ganado, triunfado, pero ahora Dios le mostraba el Apocalipsis que al final los malos reciben su merecido. Y al final los buenos, que son aplastados y perseguidos, al final reciben también lo que merecen. Todo eso para Juan fue un aliciente extraordinario. Qué maravilloso. Nosotros, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra visión de las cosas, nuestra cosmovisión cambia. No vemos igual las cosas cuando buscamos de Dios que cuando no buscamos. Todos, sin excepción, en algún momento hemos querido o deseado lo de otros. Todos como seres humanos hemos batallado alguna vez con eso. Vemos la casa del hermano y en algún momento, que yo la tuviera. Vemos el auto del hermano, si yo lo tuviera. Humanamente todos en algún momento hemos deseado algo. Y también más allá de la iglesia misma o de los mismos hermanos, a veces hemos deseado lo del inconverso también. El salmista en el Salmo 73 no fue la excepción. En el Salmo 73 el salmista precisa y dice, el salmista, el Salmo 73, en cuanto a mí, por poco resbalan mis pasos. Fíjese lo que dice el salmista. En cuanto a mí, por poco resbalan mis pasos. No dice que cayó, dice por poco. Y luego enseguida nos dice por qué razón. Y dice, porque tuve envidia de los insensatos. Viendo la prosperidad de ellos, vea usted el salmista, Dios permite que nos deje plasmado este evento ahí en la Biblia. El salmista dice, en cuanto a mí por poco resbalan mis pasos, porque tuve la consideración de los malos, cómo prosperaban. Tuve envidia de los malos, viendo la prosperidad de ellos. O sea, algo así como el salmista dice, ellos entre más mal se portan, parece que más bien les va. Se ha dado cuenta que a veces como cristianos pensamos eso, bueno, entre más bien me porto, parece que más mal me va, y aquel entre más mal se porta, parece que más bien le va, pareciera contrario todo. Y el salmista precisa, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Y luego describe parte de lo de ellos. Ellos no sufren congojas, todo lo tienen, hablan con altanería, porque no les falta nada, parece que está bien, pero son malvados. Y luego él piensa y dice, yo pensé en considerar, ¿hablaré como ellos? O sea, él pensó, yo creo, voy a empezar a hablar como ellos, a ver si me va bien. Pero él pensó, no lo hizo, solo dice, pensé hablar como ellos, pero luego dije, si lo hago a la generación de Dios engañaría. O sea, es que ¿cómo si yo he hablado de las cosas de Dios, cómo voy a empezar a hablar como los malvados? No, era una lucha para él, porque él tenía necesidad en muchas situaciones, pero veía que a los malos les iba bien y a él y a los buenos no. Y entonces él dudó en algún momento de su vida y él pensó, voy a hablar como ellos. Pero había un dilema en su corazón, no, pero ¿cómo voy a hablar como ellos?
Usted se sube a cualquier transporte público, va por la calle, cualquiera tiene celular ya. Y como algo tan triste, porque ahora uno se entera de las pláticas sin querer, trae el celular, vamos en el mismo transporte, y qué terrible que contestan delante de todos los que vamos ahí a puras groserías. Y no les importa si es joven, si está delante de gente adulta o no, mujeres, familia, no les importa y van contestando a grito abierto con groserías, majaderías, cosas terribles, tan incómodas. Pero ¿sabe qué? Trae un buen celular, trae su iPad, tiene un montón de cosas y es el más grosero y uno piensa, pues yo no hablo así, pero traigo mi tabique aquí, o sea, un celular que nada más es teléfono. Y como que el que está dudando de las cosas de Dios puede pensar, ¿y si hablo como él? ¿Y si actúo como mi vecina? Mi vecina le va bien y siempre que sale su marido entra el lechero, entra el panadero, o sea, y la hermana en Cristo ve que entre más mal se porta esa mujer, más bien le va, como que la hermana empieza a dudar y dice, bueno, ¿y si me busco otro? Y el cristiano empieza a dudar, entre más mal se portan, más bien les va. Y yo empecé a asistir a las reuniones de oración y empecé a tener un montón de problemas. Tenía tiempo que no iba al culto, empecé a ir otra vez y un montón de problemas inmediatos. Parece que entre más buscamos a Dios, parece que más problemas tenemos. Somos probados. Y entonces termina el salmista en el Salmo 73. Dice, vio todo eso y había duda y por poco resbalan sus pasos, pero luego dice, la solución, hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Vea usted, lleve esto a casa. Dice el salmista, hasta que entrando en tu santuario, hasta que tuve comunión contigo, oh Dios, hasta que estuve en oración contigo, hasta que me metí contigo directamente, comprendí el fin de ellos. ¿De qué vale la pena ser como ellos? Parece que todo les va bien en la material y su perdición eterna. ¿Para qué? Pero eso lo comprendió, dice el salmista, comprendió el fin de ellos, pero hasta que entró en el santuario de Dios. Cuando dudemos, cuando tengamos esa prueba de querer lo del otro, aunque sean malvados, vamos a hacer lo que el salmista, hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a estar en intimidad con el Señor. Estar en comunión con el Señor cambia nuestra forma de pensar. Y entonces empezamos a comprender lo que les espera a ellos, aunque aparentemente les esté yendo bien ahorita. Y también comprenderemos el final de nosotros, aunque nos esté yendo mal ahorita. Juan entonces estaba en una situación terrible, llega a la isla de Patmos y Dios le da la revelación del Apocalipsis y le da el final de los malvados y también el final que va a tener la iglesia. Y eso seguramente le creó un aliciente maravilloso, hermanos. Cuando esté tan afligido, hermano, hermana, las vicisitudes de la vida que Dios nos permite a veces, si esté tan afligido, no se aflija más, vaya a la Biblia, vaya a la oración y el Señor le va a mostrar, comprender el futuro de las cosas. Vale la pena seguir sufriendo, vale la pena seguir buscando de Dios, vale la pena acercarse a las cosas de Dios constantemente, aunque parece que no nos va bien ahorita, pero el Señor nos tiene preparado algo especial allá en la eternidad. Vale la pena. Bien, esa era la condición de Juan. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Pareciera extraño las clases que hemos tenido y apenas vamos a hablar de los primeros versículos. Pero todo esto era necesario tratarlo. Para tener una base general de todo el libro. Apocalipsis 1:1 al 3 vamos a tratar.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a pensar en estos versos iniciales. Bueno, ahora ya Juan está recibiendo la revelación. Qué experiencia maravillosa. Y luego dice, la revelación de Jesucristo, primer punto. Juan no dice mi revelación. No. La revelación de Jesucristo. Ahora, me detengo un poquito porque comentamos alguna vez que somos dados a utilizar el posesivo personal cuando no debemos utilizarlo. Tenemos malos hábitos a veces para hablar. El niño, nuestro hijo, vamos caminando por la calle, vamos pasando por la escuela donde asiste y el niño dice, es mi escuela. Vamos pasando por la escuela donde asiste y dice el niño, mi escuela. No es su escuela. Usa el posesivo. ¿Qué tenemos que decirle al niño? No, hijo, no es tu escuela, es la escuela donde asistes, pero no es tu escuela. Vamos afuera y nos preguntan ¿a qué iglesia perteneces? Vas y pasamos y decimos, es mi iglesia. No es nuestra iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Ni siquiera como pastores debiéramos decir, es mi iglesia. No, es la iglesia donde pastorea, pero no es su iglesia, la iglesia es de Cristo. Usamos el posesivo equivocadamente. A veces sí debiéramos de utilizar el posesivo, el hermano va a su esposa y cuando ahí sí debería decir, es mi esposa y no lo usa. Entonces el posesivo hay que usarlo correctamente. Aún en algunos títulos que las editoriales bíblicas nos han dejado, a veces también se han equivocado. Hay Biblias que dice el Evangelio de Mateo. No es el Evangelio de Mateo. Otras corrigieron el Evangelio según Mateo, contado por Mateo. Eso es otra cosa. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, pero no es el Evangelio de Mateo. Otro error de algunas imprentas o de algunos editoriales, los hechos de los apóstoles. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo usando a los apóstoles como instrumentos, pero son los hechos del Espíritu Santo. Entonces Juan tiene el cuidado, además ya ha tenido una vasta experiencia, ya dijimos toda la experiencia que ha tenido Juan, ahora él no se equivoca y no dice mi revelación. Ya ha aprendido mucho Juan, ya es un experto y ahora Juan tiene el cuidado y dice la revelación de Jesucristo, precisando que no es lo de él, pero además que él no va a hablar por su cuenta, no va a decir algo de su propia cosecha. Cuando dice la revelación de Jesucristo está diciendo él me la dio. No voy a decir algo de mi propia cuenta, es la revelación de Jesucristo. Pero luego dice que Dios le dio. Y luego dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay un orden. ¿Sabe por qué hay un orden? Porque Dios es un Dios de orden. En este versículo que acabamos de leer, el Padre se lo revela al Hijo. El Hijo se lo revela al ángel y el ángel se lo revela a Juan. Y Juan nos lo escribe para revelarnos a nosotros. Hay un orden.
El Padre se lo revela al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, Juan lo escribe para nosotros. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. Qué extraordinario. Vea usted, el apóstol Pedro ha rentado un lugar, está en la parte más alta de ese lugar, tiene un éxtasis, dice la Biblia, y tiene una visión, un lienzo que desde abajo de la tierra hasta el cielo y toda clase de animales en ese lienzo. Y oye la voz de Dios, Pedro oye la voz de Dios. Levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro se angustia porque él es judío y se angustia y dice, no, Señor, porque nada impuro he comido, he participado. Y el Señor le responde y dice, lo que Dios limpió no lo llames común ni inmundo. Eso fue terrible, un impacto para Pedro. Pero está en ese éxtasis y otra vez ese lienzo con esos animales puros e impuros desde la perspectiva judía. Y entonces el Señor otra vez la voz, levántate, Pedro, mata y come. Otra vez, no, Señor, porque nunca nada común o inmundo he comido. Lo que Dios limpió tú no lo llames común inmundo. Y está Pedro en esa situación terrible. Podemos decir a colación varias cosas allí. Primero, que no haya impedimento para comer los animales, la carne del animal, pero también hay un principio ahí. Le dice Pedro, levántate, le dice a Pedro, levántate y come, mata y come. No le dice mata y diseca, no le dice mata y juega, no le dice mata y pon tu trofeo. Hay un principio para matar los animales: mata y come. El principio bíblico de matar los animales es para alimentarnos, no para jugar con ellos, no para hacer trofeo, no para hacer espectáculo, es para comerlo. Mata y come. Bueno, mientras al mismo tiempo que Pedro está recibiendo esa visión, al mismo tiempo hay un hombre justo, hay un hombre bueno, humanamente hablando, pero que no es salvo. Que portarse bien no es sinónimo de estar salvo, ese es un ejemplo. Que ser un buen hombre a la vista humana no es un ejemplo de salvación, eso nos lo muestra el caso de Cornelio. Cornelio, este varón romano, dice la Biblia que hacía limosnas, ayudaba al pobre, o sea, era un buen hombre. Cualquiera que lo veía, Cornelio, es un buen hombre. ¿De qué se va a arrepentir? Es un buen hombre en toda la extensión de la palabra, humanamente hablando, y sin embargo no era salvo. La idea de muchos es que yo no le hago daño a nadie, no tomo, no fumo, no digo groserías, yo soy un hombre de casa, no necesito a Cristo, yo soy bueno. Es probable que humanamente tenga esas características, pero eso no le salva. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Cornelio tenía obras, pero no es por obras la salvación. Y entonces el Señor toma la iniciativa, envía un ángel, porque repito, Dios es un Dios de orden, hay un orden, va un ángel, ángelos en griego simplemente significa mensajero. Entonces el ángel tiene que dar un mensaje para hacerlo, y llega el ángel donde Cornelio. Él está orando, hacía oraciones sin ser salvo. Hay mucha gente muy religiosa y no es salvo. Es impresionante. Ahora también me llama la atención. Una hermana me decía en estos días, hermano, viera cuánto me cuesta doblar mis rodillas en el culto para orar. Estoy en una iglesia, me dice la hermana, estoy en una iglesia donde oramos siempre de pie o sentados, nunca hay una oración de rodillas. Y una vez que el pastor nos pidió que oráramos de rodillas como congregación, viera que cuánto me costó doblar mis rodillas. Y luego,
Y me acordé que cuando yo no era cristiana iba de rodillas a la villa. Y me acordé que cuando yo no era cristiana, cuántas veces fui a Chalma y una fracción terrible me iba de rodillas. Hay mucha gente tan religiosa que hace sacrificios terribles, pero cuando ya se convierten a Cristo Jesús, so pretexto de que Cristo Jesús es el perfecto sacrificio y que no es por obras, nunca oran de rodillas. Es más, no hay lugares, se acabaron los asientos, las sillas. No hay un lugar desocupado, no se quiere sufrir. Pasando el culto, estando de pie ahí atrás, ¿sabe qué hacen muchos hermanos? Mejor se regresan. Pues vengo para el otro culto que haya lugar. Oiga, no se quiere sufrir nada en la obra de Dios. Y entonces Cornelio está orando, era un hombre religioso, pero no era salvo. Entonces llega el ángel y él se impacta porque Dios le permite esa revelación. Pero el ángel le dice a Cornelio, mira, manda traer a Pedro, a Simón Pedro, que está en tal lugar. Manda a traerlo y él vendrá y te dirá lo que tienes que hacer. Cualquiera que lee esa parte dirá, ¿por qué tantos trámites burocráticos? ¿Que Dios no le podía hablar directamente? ¿Por qué envía un ángel? ¿Que el ángel no le podía compartir el evangelio a Cornelio? ¿Por qué le dice trae a Pedro? O sea, tantos trámites burocráticos. No, Dios es un Dios de orden. Dios envía al ángel, es un mensajero. Pero la gran comisión de predicar el evangelio, Dios no la dio a los ángeles. La gran comisión se la dio a la iglesia. ¿Usted cree que el ángel de Dios no quiere compartir el evangelio? Claro que quiere, pero no es un mandato para ellos. Los ángeles podrían predicar el evangelio y decirle, claro que lo podrían hacer. Ya se le había aparecido a Cornelio, ya había hablado con él, tan sencillo era presentarle el evangelio. ¿Por qué no lo hizo el ángel ya que estaba allí? Porque la gran comisión el Señor se la ha dado a la iglesia, a nosotros. El mandato de predicar el evangelio a toda criatura no es un mandato que Dios dio a los ángeles, es un mandato que Dios dio a la iglesia. Porque Dios es un Dios de orden, cada quien tiene que hacer su trabajo. Un trabajo que la iglesia debe de hacer es predicar el evangelio, no los ángeles. Es por eso que el ángel le dice a Cornelio, manda a traer a Pedro en tal lugar, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Comprende? Hay hermanos que ante la gran comisión ellos dicen, yo no tengo responsabilidad, que prediquen los evangelistas, que prediquen los pastores, para eso son pastores, yo por eso diezmo, yo por eso doy ofrenda, que otros lo hagan, yo por qué. Hay hermanos que tienen la idea, pues que lo hagan los ángeles, pues ellos ¿qué les cuesta? Cuando la gran comisión Dios la dio a la iglesia, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. A nosotros nos es dado esa comisión, no a los ángeles. ¿Comprende? Entonces, hay un orden. Dios le revela al Hijo, el Padre al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, y Juan nos lo deja escrito en la Biblia para nosotros. Hay un orden siempre. Entonces, ese orden es porque Dios es un Dios de orden. Entonces estos versos del verso 1 al 3 nos precisan ese orden. Entonces, Juan también precisa algo. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o sea, él. Pero luego dice, él, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Tantos años, tanto sufrimiento, ahora Juan puede decir que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Nadie puede decir, Juan mentiroso, nadie puede decir eso. Juan puede precisar su testimonio y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿A cuántos les hemos hablado de Cristo? ¿Podemos decir como Juan que hemos dado testimonio de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos hecho de esto? Retomando la división de Abraham con Lot, fíjese bien. Se dividen. Lot se va a vivir a la llanura del Jordán y va moviendo su tienda hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Escuche bien, cuando pasa eso,
Después de tiempo, Dios le precisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué? Allí en Sodoma y Gomorra está Lot, su sobrino, viviendo. Si Abraham hubiera sido un malvado, cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, si Abraham hubiera sido un malvado, hubiera dicho, pues qué bueno, pues se lo merece, cuánto daño me hizo. Pero no. Pero a la vez Abraham era tan humilde. La formación de Abraham ya había hecho mella en él de una manera extraordinaria, que no se atreve a decirle Abraham a Dios, Señor, pero está mi sobrino Lot ahí y vas a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham no se atreve a decírselo, a hacerle la petición directa, sino que Abraham usa una estrategia y piensa, ¿cómo le haré para no verme mal con Dios de pedir por mi sobrino? Y se le ocurre a Abraham, Señor, habrá 50 justos allí en Sodoma y Gomorra. Por esos 50 justos vas a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué dijo eso Abraham? Porque Abraham pensó, me voy a ver mal diciéndole a Dios por mi sobrino, pero Abraham pensó, tiene tanto tiempo Lot viviendo en Sodoma y Gomorra, seguramente ha ganado 50. Abraham pensó, mi sobrino Lot viviendo en Sodoma y Gomorra tanto tiempo, Abraham pensó, mínimo 50 sí los ganó. Hay 50 justos. Y por eso es que le dice, Señor, habrá 50 justos. Pero Dios le dice, si hubiera 50 justos, por amor a esos justos, no destruyó Sodoma y Gomorra. Se llevó la sorpresa desagradable a Abraham, que no había 50 justos. Pero Abraham dice, bueno, le voy a bajar un poquito. Señor, habrá 40 justos. Abraham pensó, 40 sí los ha de haber ganado Lot, con el tiempo que lleva viviendo ahí. Y se lleva la sorpresa que tampoco hay 40 y va disminuyendo la cantidad hasta que llega a 10. Y Dios le dice, si hubiera 10 justos, por esos justos no destruyo Sodoma y Gomorra. Y hasta ahí detiene la cantidad de Abraham. Abraham se da cuenta que ni Lot es justo. Ahora yo pregunto, ¿cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa donde está? Y convive con trabajadores inconversos, la mayoría quizás. ¿Cuántos ha ganado para Cristo en el tiempo que usted tiene trabajando ahí? Porque si Abraham calculó, tiene tanto tiempo Lot viviendo ahí, seguramente ganó 50. Tiene usted 15 años trabajando en la misma empresa, vamos a poner de a 1 por año que usted haya ganado. Ya, digo así, ya muy exagerado. Bueno, el hermano tiene 15 años ahí. Yo creo que ha ganado 15 para Cristo. 15 años, siquiera 1 por año. Tres años en la secundaria, 3 años en la prepa, 4 en la universidad, por vía de ejemplo. 4 años en la universidad. ¿Cuántos compañeros de clase he ganado en 4 años? Ya vamos a dejarlo de a 1 por año. O sea, estudié 4 años en la universidad, pues mínimo presento a Cristo 4 convertidos. ¿Sabe qué? Nos llevamos la sorpresa. 15 años trabajando en la misma empresa, mínimo debiéramos de ganar siquiera 1 por año. No podemos presentar 15 convertidos a Cristo en 15 años que hemos estado con la gente. ¿Cuántos ha ganado para Cristo en el tiempo que usted ha convivido con la gente? Con sus vecinos. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en donde vive? Ningún vecino le ha hablado de Cristo, le hemos hablado de Cristo. ¡Qué terrible! Por años. Aprovecho el punto, lo concluyo. Miren, cuando Dios en su misericordia, pero destruyó Sodoma y Gomorra, quiere decir que no había ni un justo. Entonces tiene que sacar a Lot a fuerzas, lo saca a fuerzas, lo sacan a empujones, por la misericordia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Dios envía a los ángeles y le dicen a Lot, solo estás tú, tu esposo, tus hijas, o hay alguien más, y Lot dice,
los que van a ser mis yernos, los que se van a casar con mis hijas. Y los ángeles, pues diles que vamos a destruir Sodoma y Gomorra y sácalos. Pregunto, cuando Lot le dice a los que van a ser sus yernos que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, pregunto, ¿le creyeron o no? ¿Por qué? Lot fue y les dice, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado, la maldad, pero la Biblia dice que ellos no le creyeron, los que iban a ser sus yernos no le creyeron. ¿Y sabe por qué no le creían? Porque Lot nunca les había hablado de Dios. ¿De qué nos estás hablando? Te conocemos, sabemos cómo vives, sabemos cómo vive tu familia, sabemos cómo eres, y ahora resulta que hay que temer a Dios. ¿Qué te pasa? No le creyeron. Cuando usted ha estado 15, 20 años en la misma empresa y nunca les ha hablado de Cristo, y no solamente nunca les ha hablado de Cristo, sino que hace lo mismo que ellos, cuando de repente les quiere hablar de Cristo, no le van a creer. Porque nunca les ha hablado. Ni siquiera ahora por los alimentos estando con ellos le da vergüenza. Y cuando lo intenta hacer, pues todos impactan, nadie les cree. Hay hermanos que a veces me dicen, hermano, pero es que ¿para qué le voy a hablar si no me van a creer? 20 años no lo he hecho, no me van a creer, ¿para qué lo hago? Le digo, hágalo y le van a preguntar y les va a incomodar, pero si usted lo sigue haciendo, al final alguno va a creer. Si debía de haberle hablado a sus vecinos por años y no lo ha hecho, empiécelo a hacer, aunque al principio no le crean y se burlen de usted, pero sígalo intentando, tarde que temprano alguno va a creer. Si en la escuela nunca ha hablado de Cristo a sus compañeros de clase, empiécelo a hacer, al principio se van a burlar de usted, pero tarde que temprano Dios en su bondad, alguno se va a convertir a Cristo. Entonces Juan precisa, él sí puede decir que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan no se detiene en nada, no detiene nada, él da todo. Bienaventurado el que lee. Hay una dicha para el que lee. Mire, a mí me llama mucho la atención, hermanos. Bienaventurado el que lee. Dichoso el que lee, una alegría extrema para el que lee. Y sin embargo la mayoría de la iglesia no lee su palabra. ¿Por qué no podemos disfrutar la lectura de la Biblia? A veces la Biblia se utiliza para un montón de cosas menos para lo que se debiera. Le dan un montón de usos a la Biblia que no se debiera y al que se le debiera dar no se le da. Bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, que disfrute la lectura, cuando la mayoría no lee. ¿Sabe muchos para qué ocupan la Biblia? Para ponerla debajo de una mesita porque está coja. No, la Biblia sí sirve, pero yo la estoy usando ahí, la patita se quebró y la bocina de mi estéreo queda así desnivelada, pero ¿qué le pongo? Pues tráete la Biblia y ahí está la Biblia. Para eso la ocupan. Pero no se lee. Bienaventurado el que lee. Amados hermanos, es impresionante. Hay hermanos que dicen, hermano, no puedo dormir en la noche. Y hay muchos que le recomiendan, no puedes dormir. No, empieza a leer la Biblia y verás que te duermes luego. Es increíble, el hermano que se va a dormir, está leyendo la Biblia, no ha leído ni un capítulo. Y cuando despierta a las 8 de la mañana, el otro día 6 de la mañana, tiene la Biblia ahí porque, o sea, solo la ocupan para dormir. Hermanos que dicen, hermano, es que cuando empiezo a leer, son puras letras, tantas palabras, yo veo luego ya puras letras, confundo todo. Es impresionante. ¿Por qué no podemos disfrutar la lectura de la Biblia cuando dice bienaventurado el que lee? ¿Por qué no la podemos disfrutar cuando dice que su palabra es más dulce que la miel? ¿Por qué no la podemos disfrutar?
¿Por qué le cuesta tanto trabajo al cristiano leer la Biblia, disfrutarla, desmenuzarla, alimentarse de una manera extraordinaria? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, por muchas razones. Primera razón, el diablo sabe que si usted lee y disfruta la Biblia, usted lo va a vencer. El diablo va a tratar de que el cristiano no lea para que no le venza. Otra razón, nuestra cultura en México. Tenemos una mala cultura. Tenemos, desafortunadamente, que el mexicano no lee nada. Entonces, venimos arrastrando ese problema. Hermanos que en toda su vida no han leído un libro. No hay cultura, no hay educación para la lectura. Entonces, se convierte a Cristo, empieza a tener su primer Biblia, su primer ejemplar, ve tantas letras, no está, en toda su vida nunca ha leído un libro, pues claro que le va a costar, ve la Biblia y grueso el libro, y si en toda su vida nunca ha tenido hábitos de lectura, le va a costar mucho trabajo. Estaba trabajando en una clínica hace años, trabajo secular, y el dueño de la clínica, un médico brasileño, me decía: ¿y qué lee usted? Digo, bueno, actualmente estoy leyendo la Biblia y algunos libros teológicos y todo, pero ¿por qué la pregunta? Y dice: qué bueno que lee eso usted. Digo, ¿por qué? Dice: es que yo batallo mucho con los que han estado antes ocupando la plaza que usted va a ocupar. Los he encontrado leyendo novelas de dibujos. Concretamente me dijo: el Capulina, el Calimán, y dibujitos, gente profesional, pero es lo que lee, basura. Así me dijo el dueño. Y me dice: le felicito, qué bueno que usted lea las Escrituras, la Biblia. No era cristiano, pero era muy respetuoso ese hombre cuando hablábamos de Cristo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que al mexicano le cuesta trabajo estudiar porque no tiene hábitos de lectura. Y si quiere leer algo, lo quiere leer junto con muñequitos. O sea, un dibujo que tenga la mitad o más de la mitad de la página, el dibujo y 3 palabras. No puede ser. Por eso, la alta crítica radical y el ecumenismo, al saber eso del lector de habla hispana, sabiendo su falta de cultura a la lectura, empezó a ofrecerle la Biblia. Dios habla hoy fue la primer Biblia que las sociedades bíblicas pusieron en las manos de los cristianos con muñequitos. Fue una Biblia con tentillo. Algo así como, no la leen porque son puras letras, quieren con muñequitos. Sociedades bíblicas casi dijo: al cliente lo que pida, y empezaron a hacer Biblias con muñequitos. Malos hábitos para leer. ¿Cuánto leemos al día? Ahora, ¿cuánto comemos al día? Porque físicamente, materialmente, mínimo la mayoría hacemos 3 comidas, mínimo. Ahora, si no comemos un día, nos sentimos tan mal. Si no comemos 2 días, 3, nos enfermamos, y seguimos sin comer, nos vamos a morir físicamente. ¿Por qué no nos sentimos mal si no comemos un día en la Biblia, si no leemos, si no nos alimentamos espiritualmente con la Biblia? Un día, ¿por qué no nos sentimos mal al otro día? ¿Y por qué cuando no comemos literalmente un día, al otro día sí nos sentimos mal? ¿Por qué? Si hay hermanos que solo abren su Biblia los domingos, o sea, toda la semana no comen, pues ¿cómo vienen? Espiritualmente raquíticos. Por eso muchos hermanos se enferman a la primera. El primer problema que tienen que enfrentar no están fuertes espiritualmente porque no han comido bien. Entonces el problema los derriba. No están sanos, no están vitaminados espiritualmente para resistir el problema. El problema lo ven tan grande, tan fuerte, y los derriba porque no han comido bien espiritualmente. Es una analogía tan básica.
Así como necesitamos el alimento físico para fortalecer nuestro cuerpo y además un alimento equilibrado, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para estar bien fortalecidos espiritualmente. Una de las claves de que la iglesia sea victoriosa en los problemas es que esté bien alimentada, que esté sana, que esté vitaminada espiritualmente para hacer frente a los problemas. Iglesias que siempre están de derrota en derrota generalmente son iglesias que no estudian. Hermanos que no pueden soportar un problema en su casa, una eventualidad en el hogar, generalmente son hermanos que nunca estudian la Biblia, no están fuertes para soportar los problemas. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay bienaventuranza. Y también no solamente el que lee, no solamente el que oye, y guarda las cosas en ella escritas. ¿Sí? Porque Santiago nos precisa que el Señor no quiere que seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Hay una bienaventuranza si leemos, hay una bienaventuranza si escuchamos, pero la mayor bienaventuranza es si lo hacemos. El guardar. Hay pruebas, amados hermanos, escuche bien, hay pruebas que solventar, hay pruebas que pasar. Una primera prueba sería, por vía de ejemplo, cuando venimos al culto. Hay una prueba. Si venimos al culto el domingo, por vía de ejemplo, la primera prueba es, toda la semana he estado en el trabajo, toda la semana en la escuela, toda la semana actividades, estoy cansado, solo el domingo me puedo levantar más tarde, solo el domingo puedo hacer mis actividades. Y la primera prueba para la mayoría es levantarse y venirse al culto. Y el Espíritu Santo está trabajando, impulsándonos, redarguyendo para venir, asistir. Pero es la primera prueba. El dilema: es el único día que tengo para descansar, es el único día que tengo para la familia, para esto, para lo otro. Y el culto. Y entonces hay que pasar la primera prueba. Tengo que levantarme, Señor, ayúdame, yo voy al culto. Ahora hay quienes no pasan ni la primera prueba, porque ahí voy para la otra semana. Ya no pasaron ni el primer punto de prueba pasaron, se quedaron a lo mejor en casa y haciendo otras cosas. Otros, el primer punto de prueba medio lo pasaron porque dicen, bueno, sí voy, ya, porque es que si no voy van a empezar a hablarme, que está pasando, que por qué no voy. Pues yo voy ya para que no digan nada. Entonces pasan el primer punto a medias porque vienen considerando molestia. Vienen echando pleito con la esposa y que siempre te tardas para salir y que ahora no venimos en carro y mira cómo venimos y venimos discutiendo como familia. O sea, pasamos el primer punto a medias porque venimos discutiendo y nos ponemos una máscara porque venimos peleando y venimos incómodos y con sueño y todo un montón de cosas. Entramos y tenemos que disfrazarnos porque tenemos que poner otra cara. En el camino discutiendo con la esposa, pero entrando, esposita, ven y que todos vean que no ha pasado nada, o sea, una máscara. Y venimos tan molestos, incluso en nuestro interior, nuestro corazón anda en otro asunto y cantamos supuestamente, pero mi corazón anda en otro lado. Escuchamos la predicación, pero nos entra por aquí, no sabe por acá, porque mi corazón está en otro lado. O sea, el primer punto lo pasamos a medias. Ahora, vamos a suponer que lo pasamos bien. Yo digo, no, Señor, dame ánimo, yo voy al culto y voy a ir con gusto y mi familia también y vamos todos contentos. Qué bonito es venir como familia, todos contentos al culto. Papá, mamá, hijos contentos, que los hijos no vengan regañados. Los hijos a veces, ¿por qué vienes al culto? Pues mi papá me trae. O sea, no, que venga por alegría. Qué bonito es que toda la familia con alegría. Ya pasamos el primer punto. Segundo punto, ahora ya estamos en el culto. El segundo punto de prueba es, bienaventurado el que lee, el que oye. Tengo que disfrutar del culto, me tengo que alimentar, tengo que alabar a Dios, adorarle, participar del culto, de la dirección de culto, la oración, todo. Me estoy llenando de Dios, me estoy alimentando de Dios maravilloso. Estoy pasando el segundo punto. Estoy atento a todo, disfrutando del culto, estoy pasando el siguiente punto de prueba.
Pero hay algunos hermanos que pasaron el primer punto, pero el segundo no lo pasan. Ya están en el culto y no prestan atención. Ya están en el culto y todos cantando menos él. Ya estamos en el culto, pero juzgando el hermano que canta, pero canta tan desafinado. ¿Por qué lo pasan a él? O sea, no pasan el segundo punto. No se alimentan de Dios, no se alimentan de bendición, sino de juzgar y un montón de cosas. No están pasando el segundo punto, siquiera. Está la predicación y no prestan atención al mensaje. No pasan el segundo punto, solo pasaron el primero. Lograron llegar, pero no pasaron el segundo. Ahora, vamos a suponer que sí logramos pasar el segundo. Estuvimos atentos, cantamos a Dios, le alabamos, le adoramos, estuvimos atentos al mensaje, todo correcto, nos llenamos de Dios, todo, pasamos el segundo. Pero viene el tercer punto de prueba cuando salimos. Juan dice, bienaventurado el que lee, el que oye y los que guardan. Entonces el tercer punto de prueba es, ya salí, ahora tengo que hacer lo aprendido. Que aprendimos que hay que estar en paz con la familia, salgo, ya pasé el primer punto, el segundo punto, pero en el tercer punto de aplicación de lo aprendido no lo aplico. Solo pasé el primero y el segundo punto, pero el tercero, para la aplicación de lo aprendido, no lo hacemos. Nos hablaron, nos exhortaron que hay que orar, pasé el primero, el segundo punto, el tercer punto ya me voy allá, no oro. El tercer punto no lo pasé. Que los hijos respeten a los padres, sean obedientes. El joven pasó el primer punto y el segundo punto, regresa a su casa y es desobediente a sus padres, es rebelde. O sea, no pasó el tercer punto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Juan dice 3 cosas. Bienaventurado el que lee, bienaventurado en consecuencia también el que oye. Y el que guarda, tercer punto, las cosas en ella escritas. ¿Por qué razón tenemos que hacer estos 3 elementos? Dice Juan, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La siguiente clase vamos a observar que la Biblia nos habla de algunas cosas que el Señor nos distingue. Nos dice enseguida, léalo en casa, dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Yo quisiera que pensara en estos días, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice Juan enseguida. Y yo quisiera que pensáramos esto. ¿Qué clase de reyes y sacerdotes somos? Porque ahora el carismatismo y la teología de la prosperidad está en un auge terrible y que dice, si somos reyes, el rey tiene que tener riqueza material. Si somos reyes, el rey no le debe de faltar nada. Si somos reyes, entonces tenemos que vivir en abundancia material. Esa es la idea actual del carismatismo para este verso. Yo pregunto, ¿será verdad eso? ¿Qué clase de reyes y sacerdotes el Señor nos ha hecho para su Padre? ¿Qué características como reyes y sacerdotes tiene la verdadera iglesia ante el Padre? Eso lo vamos a abordar la siguiente clase. Incline su rostro a Dios, vamos a darle gracias por nuestra clase de este día. Señor, te damos gracias porque nos permites introducirnos ya fielmente, verso por verso, en el libro de Apocalipsis. Tenemos un panorama general de las cosas futuras que era necesario para establecer bases de lo que sigue. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, como Santiago precisa. Lo que aprendemos lo llevemos a la práctica para la gloria de tu nombre. Síguenos bendiciendo. Los que nos quedaremos a la siguiente actividad en esta iglesia, bendícenos. A los que tengan que salir, bendíceles. En Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.